Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces nos quedamos en la hoja de conversión. De tarea les había quedado que ustedes tenían que hacer ya el proceso de conversión de quetzales a dólares, de la sucursal a la moneda de la casa central. Y esa tarea estaba para el día de mañana también, ¿verdad? ¿Y con esa cómo van? ¿Sí lograron resolverla o también está dentro de las que están pendientes? Me dicen por favor si pueden visualizar la pantalla. Ok, Sí, licenciado, sí se logra ver. ok, bien. Yo acá ya tengo la hoja de conversión elaborada, ¿sí? Únicamente me voy a detener en la hoja de conversión y en la explicación de las eliminaciones. ¿Por qué? Porque todo el proceso es igual que en moneda local. Lo único es que acá en moneda extranjera tenemos más eliminaciones. Tenemos dos eliminaciones más que son las remesas, ¿sí? Tanto las remesas enviadas como las remesas recibidas. Y aquí tenemos un tema especial con el recargo, porque en el de moneda local ya se había vendido parte del inventario o la totalidad del inventario de la sucursal, solo tenía una porción de inventario que correspondía a la casa central. Pero acá todo el inventario que tiene la sucursal corresponde a la casa central, ¿verdad? Entonces ahí hay una variación en el tema de la eliminación del recargo. Entonces, tanto la hoja de trabajo se trabaja de la misma forma que, que moneda local. ¿Por qué? Porque ya está todo convertido a dólares, entonces solo nos vamos a enfocar en el tema de las eliminaciones y también les voy a mostrar cómo quedan los estados financieros. Ok. Bien, en cuanto a la hoja de conversión, lo primero que hicimos fue identificar los tipos de cambio que le correspondían a cada una de las cuentas que integran el balance de comprobación de la sucursal. ¿Sí? Porque en este caso la casa central está establecida en Estados Unidos y tienen una sucursal en Guatemala. Por lo tanto, la moneda de la sucursal, que son quetzales, hay que convertirlos a la moneda funcional de la casa central, que son dólares. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, en la hoja de conversión, que es lo primero que nosotros vamos a realizar en moneda extranjera para poder hacer la combinación de los estados financieros, lo primero que tenemos que hacer es la clasificación de las cuentas. ¿Sí? Vamos a repasar un poco. El enunciado, imagínense que este es el enunciado del examen. El examen es bastante similar. Me viene mi balance de comprobación con varias cuentas. No me indica cuál es la casa central ni cuál es la sucursal. Entonces yo tengo que ubicar cuál es la casa central y cuál es la sucursal. ¿Cómo la ubicamos? A través de las cuentas que nosotros tenemos remarcadas. Capital, por ejemplo, es una de las cuentas más sencillas. Y las cuentas de sucursal, cuenta corriente o las mercaderías con recargo. Esas son las tres cuentas más sencillas para poder ubicar cuál es la casa central. Entonces, una vez ubicada la casa central, ya procedemos a hacer el vaciado de información de la sucursal para poder hacer nuestra hoja de trabajo. Entonces aquí únicamente trasladamos las cuentas de la sucursal y empezamos a hacer la clasificación de las cuentas. ¿Sí? Una vez clasificadas las cuentas, acá en nuestro balance pues nos debe de cuadrar,
¿verdad? Que acá ya lo tenemos cuadrado con 452.420 quetzales. Importante, la clasificación de las cuentas. Si nosotros no tenemos una adecuada clasificación de las cuentas, nos va a estropear nuestra conversión, nuestra hoja de trabajo de los estados financieros combinados, nuestros anexos y nuestros estados financieros. Entonces, si yo tengo mala la hoja de conversión, yo ya no sigo calificando porque todo lo demás va a estar mal. ¿Ya? Por un valor se echa a perder todo lo demás. ¿Me explico? Entonces aquí es una nota global. Ya si definitivamente ninguno le atinó a la clasificación, entonces voy a calificar procedimiento. Pero tiene que ser un número considerable de estudiantes que no le haya atinado a la clasificación. Pero realmente acá nosotros tenemos que analizar la naturaleza de las cuentas. ¿Sí? Recordemos, no nos mecanicemos, que por qué esta cuenta va en el debe, no, tenemos que analizar el contexto de la cuenta, ¿sí? Tenemos que identificar las remesas que van de la casa central a la sucursal y de la sucursal a la casa central. Esos son los únicos conceptos que a nosotros nos pueden distraer o nos pueden confundir. Identificar qué cuenta es de la sucursal y qué cuenta es de la casa central, ¿sí? Si ustedes tienen claro cómo identificarlas, ahí ya tienen prácticamente hecha la clasificación de cuentas, ¿sí? Entonces, una vez hecha nuestra clasificación de cuentas, yo acá se lo separé en colores, dependiendo del tipo de cambio que le corresponde a cada una de las cuentas. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una consulta? ¿No? Ok. Entonces, las que están en amarillo las utilizamos para el tipo de cambio recíproco. ¿Sí? No significa que ustedes lo tengan que hacer con colores en la evaluación. Yo se los identifiqué acá para que ustedes lo puedan ubicar más fácilmente. Entonces, todas las cuentas que utilizan el tipo de cambio recíproco son las cuentas que están entre compañías. Dígase remesas de la casa central cuenta corriente, mercaderías recibidas de la casa central, remesas a la casa central, etcétera. Todas las cuentas relacionadas que tengan transacciones entre compañías tienen el tipo de cambio recíproco. ¿Y cómo ubicamos el tipo de cambio recíproco? Por ejemplo, el primer ejemplo que les ponía acá, remesas de la casa central. Acá tenemos 28,000 quetzales que está en nuestro balance de comprobación, que está acá, ¿verdad? Son estos 28,000 quetzales. Pero ¿cómo yo le aplico el tipo de cambio recíproco a esta cuenta? Entonces tengo que ubicar la cuenta que le pertenece a la casa central y utilizar el valor que casa central tiene registrado en dólares. Y ese va a ser el tipo de cambio que le va a aparecer a la cuenta en la sucursal. Por ejemplo, remesas de la casa central, ¿cuál es su cuenta recíproca? Es remesas a la sucursal, ¿sí? Y acá la tenemos con $5,000. Entonces significa que estos 28,000 son equivalentes a estos $5,000. O sea, esto no tiene que tener una variación. Por eso utilizamos acá en el tipo de cambio $5,000. Y acá ya en la conversión utilizamos esos mismos $5,000. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Entonces, para yo identificar mi tipo de cambio, tengo que ubicar la cuenta recíproca en la casa central, tomar el valor que esa cuenta recíproca tiene registrado en la casa central y colocarlo como tipo de cambio acá en mi hoja de conversión. ¿Estamos claros acá? Ojo, con las mercaderías. Las mercaderías recibidas, si ustedes se recuerdan, estas mercaderías ya tienen incluido el recargo, ¿verdad?
Entonces yo no puedo ir a tomar solo el valor de las mercaderías enviadas. ¿Sí? Yo no puedo tomar solo este valor, sino que le tengo que sumar el recargo. Entonces voy a tomar los $16,670 más los 1,667 del recargo para el tipo de cambio recíproco de la mercadería. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Hagan la operación. ¿Cuánto es los 16,670 más los 1,667? Les tiene que dar los 18,000. ¿Cuánto es? $18,337. ¿Sí? Los 16,000 más los 1,667. $18,337. Eso es únicamente en el caso de las mercaderías. ¿Por qué? Porque Casa Central sí tiene el registro separado. La mercadería enviada al costo y el valor del recargo. En cambio, la sucursal lo tiene en una sola cuenta, que es la mercadería recibida. ¿Me explico? Por eso se suman las dos cuentas. ¿Estamos claros acá? Jóvenes, ¿estamos claros acá? Si tienen dudas, esta es la clase para poder hacer todas sus preguntas. ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien? En el momento no, licenciado. ¿No? Ok. Entonces, ojo, cuando hay recargo, yo voy a sumar mercadería enviada a la sucursal más mercadería enviada a la sucursal recargo para el valor de la mercadería recibida de la Casa Central. ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, así funciona el tipo de cambio de recíproco. Yo tengo que ubicar su cuenta recíproca, tomar el valor que tiene esa cuenta recíproca registrado en la Casa Central y ese va a ser el valor que le va a figurar en la sucursal, en dólares. ¿Estamos claros? Ok, entonces, de remesas de la Casa Central, mi tipo de cambio es recíproco. Yo lo tengo con $5,000. Lo podemos ubicar acá. $5,000. Remesas a la sucursal es mi cuenta recíproca para remesas de la Casa Central. ¿Sí? Por eso lo tengo con $5,000. ¿Van conmigo? Luego tenemos caja y bancos. Caja y bancos la identificamos con un tipo de cambio corriente. ¿Por qué? Porque es un activo corriente. Todas las cuentas de activo corriente y sus relacionadas van con un tipo de cambio corriente. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio corriente acá? El tipo de cambio al final del año que estamos trabajando, que en este caso sería al 31 de diciembre de 2022, que son 7.86 por $1. Entonces coloco acá mi tipo de cambio que es de 7.86. Hago la operación, los 53,000 quetzales dividido los 7.86 y me da un valor de 6,785,37 centavos de dólar. ¿Estamos claros? Recordemos, van a haber dos tipos que me pueden dar el tipo de cambio. De manera directa, que es esta, y de manera indirecta. De la manera directa yo divido y si es de la manera indirecta multiplico. ¿Estamos claros? Ok. Casa Central, cuenta corriente. La tenemos acá con 331,000 quetzales. ¿Cuál es su cuenta recíproca? Porque tiene un tipo de cambio recíproco. Su cuenta recíproca es sucursal cuenta corriente. Entonces yo voy a mi enunciado y busco la cuenta recíproca. Sucursal cuenta corriente. Está acá. ¿Cuánto tenemos acá? $56,000. Entonces ese es el tipo de cambio que yo voy a utilizar, ¿ya? Para la cuenta de Casa Central cuenta corriente. Y ese es el valor que le va a figurar en dólares a la sucursal, a la cuenta corriente. ¿Vamos bien? Compras.
Compras es una cuenta de resultados. Por lo tanto, utiliza un tipo de cambio promedio. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de cambio promedio? Acá me lo dice explícitamente el cuadro que me da el enunciado, que es de 7.70 por $1. Entonces, aplico ese tipo de cambio, hago la operación de los 57.000 dividido el tipo de cambio y me da $7.413. Y así nos vamos. Cuentas incobrables gasto. Esta cuenta es del estado de resultados, ¿sí? Pero está relacionada o su origen deriva de una cuenta del activo corriente, como lo es cuentas por cobrar o documentos por cobrar, y ahí se originan las cuentas incobrables. Por lo tanto, le aplica un tipo de cambio corriente, que es de 7.86, que es al 31 de diciembre de 2022. Hacemos la operación, tenemos $222. Lo mismo, cuentas por cobrar, tipo de cambio corriente, 7.86. Hacemos la operación, $9.478. Cuentas por pagar. Esta es una cuenta de pasivo corriente. Al igual que las instrucciones para los activos corrientes, para los pasivos corrientes también le aplica. Entonces, tipo de cambio corriente, 7.86. Hacemos la operación y nos da $572. Depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Aquí ya cambia nuestro tipo de cambio porque aquí ya le corresponde un tipo de cambio histórico. Pero como esta cuenta deriva del mobiliario y equipo, aquí tenemos cuándo fue adquirido el mobiliario y equipo. Entonces ese es el tipo de cambio histórico que vamos a utilizar para todas las cuentas de este activo fijo. ¿Por qué? Porque si tenemos maquinaria, esa maquinaria se pudo haber comprado a una fecha diferente. Entonces ese es otro tipo de cambio histórico. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces voy a tener yo depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Voy a tener depreciación acumulada, maquinaria, etc. Y también voy a tener divididas las depreciaciones gasto. Entonces a todas esas cuentas les voy a aplicar el tipo de cambio histórico que les corresponde según la fecha de adquisición de su activo. ¿Estamos claros acá? Entonces acá únicamente tenemos mobiliario y equipo, no tenemos otro activo fijo. Entonces a todas esas cuentas relacionadas al activo fijo les va a aplicar el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016, que fue la fecha en que se adquirió el mobiliario y equipo, que es de 6.50 por $1. Entonces a la depreciación acumulada le aplicamos ese tipo de cambio y tenemos que nos da un valor de $646. A la depreciación gasto, como es el único activo que tenemos, también le aplica el mismo tipo de cambio. Y nos da un valor de $92.31. Ahora vamos con gastos de administración y gastos de ventas. Son cuentas de resultados. Por lo tanto, le aplica el tipo de cambio promedio. ¿Sí? Porque estas cuentas no derivan de otras cuentas de activo o de pasivo. Entonces son puras cuentas de resultados. Por lo tanto, le aplicamos el tipo de cambio promedio. ¿Cuál era el tipo de cambio promedio? Acá nos lo da de 7.70 por $1. Y al hacer la operación, en gastos de administración nos da $2.272 y en gastos de ventas $2.493. ¿Van conmigo? Si tienen alguna duda, por favor, activen su audio. Inventario inicial. El inventario inicial se le aplica el tipo de cambio corriente, ¿sí? Porque es una cuenta de activo corriente. Pero se le aplica el tipo de cambio corriente del año anterior, en el que cerró el año anterior, que es al 31 de diciembre de 2021. Entonces le aplicamos ese tipo de cambio solo a los inventarios iniciales. ¿Estamos claros acá? Solo a los inventarios iniciales. Al hacer la operación nos da $11.200. Para las mercaderías recibidas, tipo de cambio recíproco,
Entonces acá es donde está la variación, donde en casa central yo tengo la mercadería al costo y el recargo. Yo sumo esas dos cuentas y me va a dar mi tipo de cambio recíproco para las mercaderías recibidas de casa central. Entonces acá, mercadería enviada, costo más recargo. ¿Estamos ahí? Y me va a dar el valor recíproco que debe de aparecer reflejado en la sucursal para las mercaderías recibidas. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Para los que hicieron su hoja, ¿van bien? Ok. Continuamos. Mobiliario y equipo. Tipo de cambio histórico. Por eso me da la fecha en que fue adquirido el equipo. 6,000 quetzales, le aplicamos su tipo de cambio histórico, me da un valor de $923. Provisión para cuentas incobrables, tipo de cambio corriente. Es una cuenta regularizadora del activo que se deriva de las cuentas de activo corriente de cuentas por cobrar más documentos por cobrar menos documentos descontados. Le aplicamos el porcentaje de ley, nos da las cuentas incobrables y por ende también hacemos la provisión para cuentas incobrables. ¿Estamos claros ahí? Y como es derivada de ese cálculo, también se le aplica el tipo de cambio corriente, que es el de 7.86 al 31 de diciembre de 2022. Y nos da un valor de $222. Remesas a la casa central. Vamos a buscar su cuenta recíproca, que es remesas de la sucursal. Buscamos su cuenta recíproca, remesas, acá está, remesas de la sucursal, ¿dónde está? Aquí está, remesas de la sucursal con $3,000 y acá la tenemos con $3,000. ¿Estamos claros? Por lo tanto, acá en la operación también nos va a aparecer $3,000. Suministros, inventario final. Si tuviéramos un suministro, inventario inicial, también usamos el corriente al 2021. ¿Sí? Pero como solo tenemos inventario final, le aplicamos al corriente del año que estamos trabajando, que es el de 786. Nos da un valor de $1,676. Ventas, cuenta netamente de resultados. Por lo tanto, tipo de cambio promedio, que es de 770. Hacemos la operación de 82,000 quetzales, nos da un valor de $10,649. Entonces, acá tenemos ya todas las cuentas de la sucursal ya convertidas. ¿Estamos? Entonces, hacemos los subtotales, hacemos la sumatoria de cada columna del debe y haber. En el debe nos da de 63,895 y en el haber de 73,356,67. Entonces, tenemos una variación que es de 9,461,6 centavos de dólar. Y tenemos que determinar, y esa es nuestra pérdida o ganancia en conversión, o lo que algunos le llaman diferencial cambiario producto o diferencial cambiario gasto. ¿Sí? En este caso lo vamos a llamar pérdida o ganancia en conversión porque este como tal no es un diferencial cambiario. El diferencial cambiario surge cuando nosotros hacemos transacción por transacción en la fecha que le corresponde. Por ejemplo, si tenemos una venta hoy, el 14 de marzo, lo registramos con el tipo de cambio de hoy y si lo evaluamos al final del año, ahí se da un diferencial cambiario. Pero acá todo lo corriente lo estamos registrando al 31 de diciembre del año 2022. ¿Ya? Entonces es una pérdida o una ganancia en conversión. Entonces, criterios para determinar si es pérdida o ganancia en conversión. Si el haber es mayor al debe, tengo una ganancia en conversión. Si el debe es mayor al haber, tengo una pérdida en conversión. ¿Estamos claros?
Haber mayor que debe, ganancia. Debe mayor que haber, pérdida. ¿Estamos claros acá? ¿Estamos claros? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, por favor no tengan ninguna pena en poder preguntar. Sí, con mucho gusto resolvemos las dudas. Ok, entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos una ganancia. La vamos a poner acá en azul. Tenemos una ganancia en conversión. ¿Por qué? Porque el haber es mayor al debe. Y ya al tener nuestra ganancia en conversión, pues ya podemos totalizar y ahí ya tenemos cuadradas las columnas convertidas. ¿Estamos claros acá? Entonces, esta hoja siempre nos debe de cuadrar, ¿sí? El que esté cuadrada no significa que esté bien hecha. Va a estar bien hecha dependiendo de la clasificación. Errores comunes, la clasificación, el tema de la conversión del tipo de cambio recíproco. Esos son los dos problemas fundamentales que les da en los exámenes para la hoja de conversión. Y obviamente si la hoja de conversión está mal, todo lo que se haga a partir de ahí va a estar mal. ¿Sí? Muy posiblemente los estados financieros no cuadren o la hoja de los estados financieros combinados tampoco cuadre. ¿Estamos claros? Entonces tenemos que estar seguros de que nuestra hoja de conversión está bien clasificada, bien aplicados los tipos de cambio y bien determinada la pérdida o ganancia en conversión. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Estamos claros? Ok. Fuera de nuestro cuadre tenemos el saldo del inventario final de la sucursal que nos da un dato en el enunciado de 215,000 quetzales. Acá está. De 215,000 quetzales. Entonces, al inventario final le vamos a aplicar el tipo de cambio corriente, que es de 7.86. Y para este nos da 27,353 dólares. ¿Sí? Esto lo hacemos fuera de la hoja de conversión porque no entra dentro del cuadre. ¿Ya? Pero siempre lo debemos de dejar plasmado. Ojo, en su examen por favor dejar evidencia de las operaciones. ¿Sí? Si ustedes van a hacer el vaciado en su enunciado así como yo lo tengo acá, entonces dejar evidencia de dónde yo estoy trayendo la información. Por ejemplo, estos 5,000 los traje de acá. ¿Me explico? Entonces, cuando yo selecciono acá, aquí me aparece de dónde lo saqué. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, acá terminamos nuestra hoja de conversión. Ojo, no es necesario que le pongan colores. No es necesario que le pongan todo esto. Si ustedes gustan, se lo pueden poner. ¿Sí? Para que ustedes tengan mayor claridad. Pero yo me voy a fijar en los totales. Si los totales no están bien, entonces no están bien aplicados los tipos de cambio. ¿Alguien preguntaba algo? Solo déjenme ver. Sabdi dice, el examen solo el enunciado nos compartirá. Sí, solo se les va a trasladar, se les va a habilitar el enunciado en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Al finalizar vamos a hablar de la metodología que vamos a utilizar. ¿Sí? Ok, ¿dudas con la hoja de conversión? ¿Estamos claros con la hoja de conversión? Sí, Ronnie. Una duda, Lick. ¿El enunciado lo tenemos que pasar al Excel o no es necesario? No es necesario. Por eso les digo, si ustedes lo trasladan acá, por favor dejar evidencia de dónde están extrayendo el dato.
en sus hojas de tanto de conversión, en sus hojas en su hoja de trabajo, en sus anexos. ¿Me explico? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Recuerda, esta es nuestra última clase antes de la evaluación. Entonces, por favor, si tienen dudas, es el momento para poder sacar todas esas dudas que ustedes tienen y poder aclararlas. Ok, no hay dudas con nuestra hoja de conversión, pasamos a nuestra hoja de trabajo. Aquí ya no me voy a detener tanto porque es la misma metodología que con moneda local. Solo que aquí ya todo lo estamos trabajando en dólares. Entonces, ¿qué vamos a trasladar acá? Los datos de la casa central, siempre casa central son las primeras dos columnas, pero como toda esa información ya la tenemos en dólares, ¿verdad? Porque la casa central está en Estados Unidos, entonces solo trasladamos información, ¿sí? Tanto de las cuentas como los valores ya en dólares. Ahora, sucursal, eso sí lo tenemos que venir a traer de nuestra hoja de conversión. Si ustedes gustan, también pueden ir clasificando acá de una vez sus cuentas. ¿Qué cuentas son del estado de resultados y qué cuentas son del estado de situación financiera? Para aplicar algún filtro y de esa manera poder trasladarlos más sencillo. Recuerden que la evaluación va a ser en Excel. Entonces van a tener a su disposición varias herramientas para poder facilitarse el trabajo. ¿Ya? ¿Estamos claros acá? Entonces, vaciado de información. Recomendación. No es necesario, pero lo ideal es que lo trabajemos de forma ordenada. Que ya sigamos la estructura de los estados financieros. Por ejemplo, aquí el estado de resultados ya empezamos con ventas, compras, inventario inicial, inventario final, gastos de ventas, gastos de administración, cuentas incobrables, depreciaciones, ¿ya? Prácticamente está en el orden en que se va a estructurar el estado de resultados. Al igual, en su mayoría, que el estado de situación financiera. No es necesario, pero si ustedes lo pueden ordenar, perfecto. Porque así se les facilita el traslado de la información a sus estados financieros. Porque quiera que no, si yo tengo ventas acá y, por ejemplo, compras acá, ese periodo de estar buscando y de estar ubicando las cuentas me quita segundos. Y segundos que son importantes. Ok, entonces tengo acá el traslado de mis datos de casa central. Tengo acá el traslado de mis datos de la sucursal del estado de resultados. Entonces, lo vamos a borrar para que ustedes... Acá vamos a hacer el cálculo de la determinación de la ganancia o pérdida del ejercicio. Vean que acá también se trasladó la ganancia o pérdida en conversión y se trasladó en la sucursal. ¿Sí? Y se trasladó con la misma naturaleza en que se determinó que fue del lado del debe, con un saldo deudor. ¿Sí? La tenemos acá. Vamos a remarcar acá con este verde. ¿Sí? Se trasladó la ganancia o pérdida en conversión del lado del debe. Así como se determinó en la hoja de conversión, así se traslada en el estado de resultados. Bien, entonces ahora, si nosotros vemos, aquí ya tenemos sumadas nuestras columnas tanto de casa central como de la sucursal. Vamos a determinar si tenemos pérdida o ganancia del ejercicio. En este caso tenemos que el haber es mayor al debe. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pérdida o ganancia. Si el haber es mayor al debe, vamos a tener pérdida o ganancia. Ganancia. Vamos a tener ganancia. ¿Sí? ¿Estamos claros acá?
Ahora, si se dan cuenta, acá en la sucursal nos dio pérdida. ¿Sí? Porque está del lado del haber. Y este caso se puede dar. Acá en Casa Central tenemos ganancia, en la sucursal tenemos pérdida. Hagamos un breve análisis. ¿Qué es mayor, la ganancia de la Casa Central o la pérdida de la sucursal? La ganancia de la casa central. La ganancia de la Casa Central, ¿ok? ¿Alguien más? Vean, en la Casa Central tenemos una ganancia de $10,920. En la sucursal tenemos una pérdida de $13,489. A la hora o al momento de combinar los resultados, ¿qué vamos a obtener? ¿Una ganancia o una pérdida? Una pérdida. ¿Por qué? Porque es mayor la pérdida de la sucursal, ¿no? Correcto. Es mayor la pérdida de la sucursal. ¿Vemos ahí? En otras palabras, la ganancia de la Casa Central no es suficientemente robusta para soportar la pérdida de la sucursal. ¿Sí? Por lo tanto, al combinar los resultados, como yo tengo una pérdida mayor a lo que yo gané en la Casa Central, eso se va a compensar y me va a quedar un saldo. Pero ese saldo va a corresponder a la naturaleza del valor que sea mayor, que en este caso es la pérdida. Entonces yo voy a tener una pérdida ¿qué? Combinada. ¿Sí? Pero va a ser menor. ¿Por qué? Porque estos $10,000 me van a soportar parte de esta pérdida. Pero al final, vean, yo voy a tener una pérdida combinada de $2,500. ¿Sí? Eso es lo que tienen que analizar. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Vemos el análisis que estamos haciendo? ¿Van conmigo acá? Los que están allá en sede, ¿vamos bien? Ok. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que debemos de ir analizando. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, en el de moneda local, en ambos nos daba ganancia. ¿Verdad? Y teníamos una ganancia combinada. Pero acá, Casa Central tuvo ganancia, sucursal tuvo pérdida. Pero la pérdida fue mucho mayor. Y al momento de combinarse, la ganancia pues se descompensó. Y al final tuvimos una pérdida combinada. ¿Ya? Ok. Entonces, ya teniendo el resultado de nuestro ejercicio, pues ya podemos cuadrar nuestras columnas tanto de Casa Central como de sucursal. Casa Central nos cuadra con $134,753 y sucursal con $51,492 con 88 centavos. ¿Estamos claros acá? Vamos al estado de situación financiera, tanto de Casa Central como de la sucursal. Hacemos el vaciado de la información. Acá en el estado de situación financiera, a diferencia del estado de resultados, está en el orden que está en el enunciado. Aquí sí no está ordenado, ¿sí? Por eso les digo que no hay problema si ustedes lo trasladan como está en el enunciado. Ideal que lo puedan ordenar, pero eso no va a influir en la calificación, ¿sí? Ok. Entonces tenemos acá todas nuestras cuentas del estado de resultados. Si se dan cuenta, la ganancia en conversión yo no la traslado al estado de situación financiera, ¿sí? Porque no es una utilidad del giro del negocio, sino que es una utilidad o un producto que se dio derivado de la conversión, ¿verdad? No se dio derivado de la venta de los productos que la empresa se dedica a vender. Por lo tanto, no figura en la sección del patrimonio del estado de situación financiera.
pero sí figura en la sección de otros ingresos, por ejemplo, del estado de resultados. ¿Sí? Al final, el resultado del ejercicio sí va a figurar en el estado de situación financiera, entonces ahí va a ir incluida la ganancia o pérdida en conversión. ¿Estamos claros ahí? De alguna u otra manera sí se va a ver reflejada, pero no como una cuenta como tal en la sección del patrimonio. ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces acá tengo todas mis cuentas de casa central y aquí tengo todas mis cuentas de la sucursal. ¿Qué traslados son los que yo tengo que hacer del estado de resultados para el balance de situación? Tengo que hacer el traslado de los inventarios finales, ¿sí? Los 50,000, los 50,000. Acá, los 50,000, ¿sí? Y el resultado del ejercicio, los 10,920, los 10,920. Recuerden que cuando se trasladan al estado de situación financiera cambian de naturaleza. Por eso es que está clasificado en la columna opuesta a donde estaba registrado en el estado de resultados. Acá yo lo tenía en el debe y pasó al estado de situación en el haber. ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo? Ok. Suministros inventario final no está reflejado en el estado de resultados, porque esa es una cuenta de activo. ¿Sí? No nos genera una utilidad como tal, sino que los suministros son únicamente para funcionamiento de la empresa. ¿Sí? En todo caso, tendríamos que tener una cuenta de suministros consumidos, por ejemplo, para registrarlo en el estado de resultados como un gasto. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. De igual manera, con los datos de la sucursal. ¿Qué datos son los que voy a trasladar? El dato del inventario final y el dato de el resultado del ejercicio. Acá lo tengo en el haber y en el estado de situación pasa al debe. ¿Estamos claros acá? Recuerden, la ganancia o pérdida en conversión no se traslada acá. Únicamente se queda acá en el estado de resultados. Porque esta ganancia se va a ver reflejada en este resultado combinado. ¿Sí? Y este resultado combinado sí va a estar acá reflejado. Entonces digamos que esa pérdida o ganancia en conversión va a estar reflejado, pero en esta cuenta. Acá. ¿Estamos? Ok. Ahora aquí sí me voy a detener. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a las eliminaciones, ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Les recuerdo, esta es nuestra última clase antes del examen. ¿Sí? Aunque sea para corroborar de lo que ustedes ya están seguros, pregunten. Porque en la evaluación, a mí, yo los conocimientos los encierro en una caja fuerte y ahí que Dios los agarre confesados. Ok, entonces vamos con las eliminaciones. Yo acá se los había hecho sin anexos para que hiciéramos el ejercicio mentalmente. Pero el día de ayer me puse a hacerle los anexos para que quedara mejor o más identificado el tema de las eliminaciones. Si se dan cuenta acá, tengo 5 anexos. ¿Sí? ¿Por qué 5 anexos? Porque aquí yo cuento con otras 2 cuentas con las que no contaba en moneda local, que son las remesas. Porque en moneda local enviábamos efectivo, pero no enviábamos remesas.
¿Sí? Entonces, las remesas son cuentas nuevas, por lo tanto deben de, como son cuentas recíprocas, deben de tener su anexo de eliminación. Por eso tenemos más anexos acá. Entonces, vamos a ir con las primeras eliminaciones. ¿Se recuerdan qué es lo primero que se elimina? ¿Qué eliminamos primero? Las mercaderías enviadas. Perfecto. Las mercaderías enviadas. Entonces vamos a nuestro primer anexo. Por favor, siempre los encabezados. Los encabezados muy importantes. Entonces vamos a hacer eliminaciones recíprocas del envío de mercaderías de casa central a sucursal con recargo. Entonces vamos a tomar la cuenta de mercadería enviada a la sucursal y la mercadería recibida de la casa central. Entonces, mercadería enviada, acá tenemos 16,670, pero sabemos que este es el costo. ¿Sí? Este es el costo de la mercadería. Y acá la mercadería recibida en la sucursal, aquí ya tiene incluido el recargo. ¿Sí? ¿De dónde agarré ese valor? Mercadería enviada, 16,670. Mercadería recibida, 18,337. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, acá obviamente en mi anexo me da una variación o una diferencia, que ese es el recargo. Que obviamente ahorita nosotros estamos como contadores de la casa central. Ojo. Entonces nosotros sabemos que esa mercadería tiene recargo, pero la sucursal no lo sabe. Entonces, esta variación o esta diferencia es el recargo. Por lo tanto, yo acá tengo que hacer 3 eliminaciones. Tengo que eliminar la totalidad de la mercadería enviada a la sucursal. Tengo que eliminar la totalidad de la mercadería recibida. Y tengo que eliminar el recargo. ¿Estamos? Entonces, en total yo tengo que eliminar los 18,337 dólares. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cómo hago el proceso de la eliminación? Entonces, vengo acá. Mercadería enviada a la sucursal. Ok. Voy a mi anexo. Tomo el valor, 16,670 dólares. Mercaderías enviadas a la sucursal en su naturaleza contraria para hacer el efecto de disminución y que nos quede a valor 0 en la combinación. ¿Estamos ahí? Luego, segunda eliminación, mercaderías recibidas de la casa central. Voy a mi anexo a traer ese dato, 18,337. En su naturaleza contraria para tener el mismo efecto en los estados combinados, que es valor 0. La idea es de que estas cuentas recíprocas o operaciones entre compañías no figuren en los estados combinados. ¿Por qué? Porque si estas cuentas figuras, lo que hacen es inflar los valores de los estados financieros y obviamente esos datos nos están mintiendo porque hay valores duplicados, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos nuestra primera eliminación, pero nos falta una eliminación del anexo 1, que es el recargo, que ese lo tenemos en el estado de situación financiera, que serían los 1,667 quetzales. Y lo voy a traer con signo negativo. Los 1,667. ¿Sí? Y ahí eliminamos en su totalidad las mercaderías enviadas y las mercaderías recibidas con su respectivo recargo. ¿Estamos claros ahí con el anexo 1? ¿Dudas con la eliminación de las mercaderías? Segunda llamada. ¿Dudas con la eliminación de las mercaderías? ¿Dudas con el recargo? Última llamada. ¿Dudas con la eliminación de las mercaderías? ¿Dudas con el recargo? ¿No? Ok. Vamos
Anexo número 2. ¿Qué es lo segundo en una eliminación? Lo segundo o lo que corresponde es la eliminación de los inventarios. Reversión de las cuentas corrientes, perdón, de las cuentas corrientes por compra de inventarios a casa central, a las sucursales. Entonces, corresponde la eliminación de las cuentas corrientes. Acá no vamos a tener mayor problema porque si ustedes se dan cuenta en la conversión, el saldo que le aparece a la casa central fue el mismo que se utilizó para la sucursal. Entonces, ahí es una eliminación simple. Vamos a traer el valor de sucursal cuenta corriente 56.266 y vamos a traer el valor de casa central cuenta corriente con los 56.266. Acá no tenemos variación porque en la conversión pues se utilizó el tipo de cambio recíproco y no hay problema. Entonces vamos a hacer la eliminación. Vamos a nuestro anexo, casa central cuenta corriente en su naturaleza contraria. Casa central cuenta corriente. Sucursal cuenta corriente en su naturaleza contraria. Sucursal cuenta corriente. Y ahí tenemos la eliminación, según el anexo 2, de las cuentas corrientes. ¿Dudas con la eliminación de las cuentas corrientes? Si se dan cuenta, tiene el efecto cero en los estados combinados. ¿Dudas? ¿Estamos claros con la eliminación de las cuentas corrientes? Ok. ¿Qué eliminación corresponde ahora? Según el anexo 3, corresponde la determinación del recargo en los inventarios finales. ¿Sí? Hay que determinar el porcentaje del recargo, porque acá no, si no estoy mal, no lo da el enunciado. Ustedes me confirman, por favor, porque ustedes leyeron el enunciado completo. El enunciado no da el porcentaje de recargo, solo da el valor que le corresponde al recargo, que es lo que está registrado en casa central, ¿correcto? Entonces, debemos de determinar el valor únicamente para efectos de información. ¿Cuánto recargo se le está incluyendo a las mercaderías que se envían a la sucursal? Entonces, agarramos el valor del recargo, que como yo tengo aquí el enunciado, voy a buscar el recargo. Acá está, mercaderías remitidas a la sucursal, 1667. Y voy a tomar el valor de la mercadería enviada a la sucursal, que la tenemos acá, 16.670. Al hacer la operación de el valor del recargo dividido la mercadería enviada, nos da el porcentaje, bueno, el dividido 100 nos da el porcentaje de recargo que está incluido en las mercaderías, que es del 10%. O sea, esos 1667 representan el 10% de recargo. Ahora, ya para hacer la eliminación del recargo en los inventarios finales como tal, vamos a tomar el inventario final con recargo, que son los $18,000. Eso lo tenemos. Acá está. Bueno, acá se me olvidaba algo importante. Acá en el enunciado hay una nota, ¿sí? Por eso es importante leer el enunciado completo. ¿Qué nos dice en la nota? Dice, de las mercaderías recibidas de la casa central en 2022 no se ha vendido nada. O sea que está la totalidad del inventario o de las mercaderías que se recibieron de la casa central todavía en las bodegas de la sucursal. ¿Qué quiere decir? Que el 100% del recargo todavía está incluido en los inventarios finales. Recordemos que la sucursal puede que no solo tenga mercadería que corresponda de la que haya venido de la casa central, sino que porque tienen cierta autonomía, ellos también pueden adquirir inventario de otros proveedores para poder vender, ¿verdad? Aparte de la mercadería que envía casa central.
Entonces, esta nota lo que nos dice es que debemos de eliminar el 100% del recargo del inventario final. Entonces, por ende, acá en el anexo, en el inventario final con recargo, no voy a tomar el valor del inventario, sino que voy a tomar el valor de la mercadería recibida. ¿Sí? Mercadería recibida de Casa Central, que son los $18,337. Y a partir de acá yo empiezo a hacer la determinación del recargo para corroborar, porque yo ya sé que es el 100% de mi recargo son los 1,667 quetzales, dólares, perdón. ¿Estamos ahí? ¿Van conmigo? ¿Sí? A diferencia de moneda local, ahí solo eliminamos una parte del recargo en el inventario. ¿Sí? Pero acá, como todavía tenemos la totalidad del inventario, entonces lo tenemos que limitar todo. Entonces, significa que los 18,337 representan el 110%, porque acá está incluido en este valor el recargo. Si nosotros hacemos el cálculo de los 18,000 dividido el 110%, pues nos da el valor del costo de la mercadería. Y obviamente acá tenemos el valor del recargo y nos da los $1,667. ¿Sí? Al sumar nosotros esos valores, pues nos da el valor de la mercadería recibida. Entonces, la eliminación del recargo lo vamos a hacer por los $1,667. Y lo vamos a eliminar en los inventarios finales, tanto del estado de resultados como del estado de situación financiera. Entonces vamos a tomar los 1,667 y los vamos a eliminar acá en el inventario final. ¿Sí? Porque este inventario, estos 27,000, tienen estos 1,667 que son la totalidad de recargo que tiene todavía la sucursal en su poder, porque no ha vendido nada de la mercadería que le dio Casa Central. Y también me corresponde hacer la eliminación acá en el estado de situación financiera. Entonces ahí tenemos la eliminación del recargo en los inventarios finales. ¿Estamos claros acá? Ahora, si me lo diera igual que en moneda local, que me dice que yo tengo tanto inventario de la casa central en la sucursal, entonces ahí corresponde eliminar una porción o una parte del recargo. Se hace el mismo procedimiento que el anexo de moneda local. ¿Sí? Acá me están diciendo que la totalidad del inventario que me envió Casa Central está todavía en bodega porque no se ha vendido. Entonces yo tengo que eliminar el 100% del recargo. ¿Dudas? ¿Estamos claros, jóvenes? Con la eliminación del recargo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que acá no tomamos el valor del inventario final. ¿Sí? Tomamos el valor de la mercadería recibida. Porque acá, porque eso es lo que recibimos de Casa Central y esto es lo que tenemos en bodega. Por lo tanto, hay que eliminar el recargo que tiene el valor que tenemos en bodega. ¿Sí? Ojo, dice, de las mercaderías recibidas de Casa Central, no se ha vendido nada. Por eso hicimos esa operación. ¿Dudas? ¿Estamos claros con la eliminación del recargo? Ok. Si no hay dudas, pasamos a la siguiente eliminación, que acá es el envío de remesas. ¿Sí? Acá es al revés. Aquí de sucursal.
Entonces, vamos a hacer la eliminación del envío de remesas de casa central a sucursal. Para ello, voy a necesitar dos cuentas que son remesas a la sucursal y remesa a la casa central. Entonces voy a ubicar remesa a la sucursal, que es esta, y remesa de la casa central, que es esta. No tenemos variación, al igual que en las cuentas corrientes. Entonces se elimina la totalidad de las remesas en su naturaleza contraria. Entonces venimos acá, remesas a la sucursal, vamos al anexo, remesa a la sucursal. Remesa de la casa central con remesa de la casa central. Y acá tenemos la eliminación de las remesas. ¿Sí? Esto no hay mayor profundidad. Es el mismo tratamiento de las cuentas corrientes. Y lo mismo con las remesas que la sucursal le envía a la casa central, que de eso trata el anexo número 5. ¿Sí? Remesas a la casa central y remesas de la sucursal. Vamos a buscar las cuentas. Dice remesa a la casa central, remesa a la casa central. Remesa de la sucursal a remesas de la sucursal. No tenemos variación, entonces procedemos a hacer nuestra eliminación. En su naturaleza contraria, y solo para que nos quede de dónde salió el dato, y tenemos nuestra eliminación. Y ahí finalizaríamos las eliminaciones porque ya no tenemos más cuentas recíprocas que eliminar. ¿Dudas con las eliminaciones? Esto no le pongan atención porque yo trasladé estos datos para temas de la sumatoria. Entonces, esto es esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, al hacer la sumatoria de las eliminaciones me deben de cuadrar. ¿Con cuánto me cuadran? Con $84,270. Ambas columnas. Y ahora, ya teniendo todas las eliminaciones, yo ya puedo hacer las fórmulas para la combinación de los estados financieros, tanto de casa central como de la sucursal. El mismo proceso que en moneda local. ¿Sí? Debe más debe menos haber. Haber más haber menos debe. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestras operaciones. Tenemos acá. Acá en el resultado del ejercicio la fórmula sí hay que aplicarla en la columna donde se va a llevar, se va a clasificar el valor. Si va a ser pérdida, lo vamos a clasificar en el haber. Vamos a hacer la fórmula directamente en el haber. Y si va a ser ganancia, la vamos a hacer directamente en la columna del debe. ¿Sí? Para que no tengan conflictos ahí con los valores. Y acá nos cuadra nuestro estado de resultados combinado o conjunto. Al igual que con el estado de situación financiera. Si se dan cuenta, acá está realizada la operación, no solo está trasladado el dato, ¿verdad? Esto para que tengan mayor seguridad en que su resultado está bien calculado. ¿Sí? Porque yo lo podría trasladar de acá para acá. ¿Sí? Pero si yo tengo acá mal un dato, una mala clasificación, no me va a cuadrar. Entonces mejor verifico que sí me cuadra con la fórmula. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas?
¿Sí? ¿Por qué en ese enunciado los 10.000 y los 13.000 están colocados de diferente forma que en el de arriba? ¿Me lo podría repetir? Disculpe, se lo escucha muy bajito. ¿Por qué en ese enunciado los 10.920 y los 13.489 aparecen de distinta clasificación que arriba? ¿Acá? Ajá. ¿Esto? Es por la naturaleza. Recordemos que no se trasladan en naturaleza contraria. ¿Sí? Por ejemplo, el resultado del ejercicio me está hablando, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Acá en Casa Central tenemos, esto es ganancia. ¿Sí? Entonces, en el estado de resultados la clasificamos en el debe, para efectos del cuadre del estado de resultados. En el estado de situación financiera ya la pasamos a su naturaleza que le corresponde, que es en el haber. ¿Sí? Por eso es que están cruzadas. Ok, está bien, gracias. Igual acá en la sucursal nos dio pérdida. ¿Sí? Por eso está en el haber. Y en el estado de situación financiera lo trasladamos en el debe. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Los demás, alguna duda? ¿Dudas? Ya nos quedan 5 minutitos para resolver dudas. ¿Estamos claros con la hoja de trabajo? ¿Sí? ¿Cuándo va a subir la clase de esta que estamos viendo ahorita? ¿Cuándo la va a subir? Las voy a subir hoy. Ok, sí, para repasar, porque Sí. nos va a dar tiempo 1 hora y media a resolver todo eso. Yo les voy a dar 2 horas. Ok. Ajá. Pero ahí ya depende de ustedes si se quieren quedar hasta las 3:30, ¿verdad? Seguramente sí. ¿Verdad? Porque oficialmente, ¿verdad? Esto es extraoficial. Oficialmente es 1 hora y media, que es lo que dura el periodo. Pero por experiencia no les ha alcanzado 1 hora y media. ¿Por qué? Porque se traban en la clasificación, se traban al momento de clasificar, de aplicar los tipos de cambio. Ahí se tardan mucho en las eliminaciones. Entonces, por eso las 2 horas. Ok. ¿Sí? Es que sí está Yo, laborioso y considero que sí. sí nos vamos a llevar más tiempo. El examen va a estar habilitado desde la 1:30. ¿Sí? Ok. Desde la 1:30 hasta las 3:30. Entonces van a tener 2 horas. Y esto también porque algunos terminaban la evaluación, pero la plataforma se saturaba. Porque como no somos los únicos que están en evaluaciones, ¿verdad? Entonces también otras sedes y es un solo servidor de la plataforma. Entonces hay varias personas al mismo tiempo subiendo archivos a la plataforma. O a veces que les falla la señal de internet. Puede pasar X, Y situación. Entonces, las 2 horas para que les dé tiempo de realizar la evaluación y también tengan un tiempo prudencial para poder subir su documento. Yo les doy 3 horas, pero lo hacemos a mano. ¿Les parece? No, no. No, por ejemplo, yo doy clases en otra universidad y ahí sí la evaluación tiene que ser a mano. Entonces el examen se llevan 3 horas y media, más o menos, de 3 a 4 horas. Y este es un tema simple. Ahora en la fase 2 vamos a ver consolidación, que es similar, pero ahí hay más eliminaciones. Entonces, y ahí agregamos un estado financiero más, que es el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, ahí se llevan más tiempo. Imagínense, yo haciéndolo a mano, ¿verdad? Yo les tenía que dar casi el tiempo que les doy a un estudiante para hacer un examen privado, que son de 4 a 5 horas. Entonces pasábamos todo el sábado desde la 1 hasta las 5 de la tarde más o menos.
¿verdad? Y a veces hasta bueno, ahí en la USAC nos llevaban a cerrar el edificio porque nos decían, bueno, ya se tienen que ir, ¿verdad? Ya es hora de que entreguen el examen. Entonces, la ventaja acá es que se les va a permitir que lo hagan en Excel, ¿sí? Pero eso sí, el Excel se va a tener todas las precauciones para verificar que no hayan compartido su documento con alguien más. Sí, al menos yo personalmente tengo herramientas para poder determinar si ustedes crearon el Excel, si ustedes copiaron y pegaron alguna información y demás. Entonces, evitemos ese tipo de situaciones que pueden hacer que se les anule la prueba. ¿Sí? Al menos yo en lo personal sí no tolero esas situaciones. Entonces, aunque haya sido un dato que yo le pasé a mi compañero o algo así, se están haciendo un daño a ustedes. Entonces, yo trato de no fomentar ese tipo de situaciones. Por eso aplico varias medidas de revisión para los documentos electrónicos. ¿Sí? Entonces, cada quien va a tener su equipo, cada quien va a tener sus formatos y demás. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. ¿Sí alguien había levantado la mano? Sí, era yo, pero cabal, cabal resolvió mi duda de que los formatos los teníamos que ir haciendo conforme íbamos avanzando o ya los podíamos tener nosotros elaborados en el Excel. Claro. Vean, yo les voy a permitir ya formatos en su Excel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no los van a tener con fórmulas o ya formulados. Las fórmulas las tienen que hacer en el periodo de la evaluación. ¿Sí? Porque en la herramienta donde se va a revisar la evaluación me va a dar la hora y la fecha en que ustedes empezaron a formular el documento. ¿Ya? Entonces, si el documento ya tiene fórmulas hechas antes, entonces puede ser motivo de una reducción de puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da esa herramienta? Si ustedes compartieron información, en qué momento empezaron a ingresar información al documento, de qué computadora salió el documento, el propietario del documento, los metadatos del archivo. Entonces se revisan varios aspectos de seguridad para tener yo la certeza de que ustedes realizaron su evaluación en el tiempo de la evaluación y que no se lo compartieron a alguien más. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ¿qué van a poder tener? Esto así. ¿Estamos? ¿Quedó clara la instrucción? Sí, Lick. Entonces, este archivo yo se los voy a compartir. ¿Sí? Yo por lo general con mis estudiantes no comparto los Excel. Porque a mí me gusta que ustedes desarrollen sus documentos. ¿Sí? Por esta ocasión les voy a compartir el Excel de moneda extranjera para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Sí? Yo me voy a dar cuenta si ustedes están utilizando este archivo para el examen. Entonces, por favor, hagan sus formatos. ¿Sí? Por eso es que yo a veces no los comparto, porque usan el mismo documento. No. Ustedes creen su propio formato. Yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener de base, porque acá está todo, ¿verdad? Acá están los colores, los tipos de cambio que se aplicaron y demás, para que a ustedes se les facilite el momento de ir viendo los videos de la clase. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Si alguien se tiene que retirar por XY motivo, lo puede hacer. Va a quedar la grabación. Yo todavía voy a tener un tiempo más. Los que se quieran quedar a resolver dudas, lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Solo les quiero mostrar los estados financieros. Cómo quedan. Para que ustedes los puedan observar.
Siempre, por favor, cuidemos el tema de los encabezados. Eso es muy, muy importante. Acá en la identificación ustedes siempre le van a poner su nombre, ustedes van a agregar su número de carnet, lo van a colocar como que si es su colegiado activo. Entonces van a poner colegiado 2000 tanto y su número de carnet. Van a poder el curso, que es contabilidad 4, y van a identificar la facultad. ¿Sí? Entonces, el estado de resultados, si ustedes ven, nos da menos 2569, que es este dato. ¿Por qué da negativo? Porque da pérdida. ¿Sí? Por eso es que da negativo acá. Entonces, esta es una pérdida del ejercicio. Y acá en el estado de situación financiera, si ustedes se dan cuenta, no cuadra de la misma forma que está en la hoja, ¿verdad? Obviamente porque aquí hay otras cuentas que no se consideran, pero el estado de situación financiera nos debe de cuadrar con $183,000. ¿Sí? Aquí tenemos el no corriente, tenemos gastos de organización, tenemos mobiliario y equipo, la depreciación acumulada, los activos corrientes, el patrimonio, pasivos no corrientes no hay, pasivo corriente sí. Y vean dónde tenemos la ganancia o pérdida en conversión. Si tenemos ganancia, la ganancia va a sumar. Si tenemos pérdida, la pérdida va... la ganancia en conversión se resta y la pérdida se suma. ¿Sí? Aquí la ganancia en conversión tiene un efecto contrario a lo que una utilidad del giro del negocio debe de tener. Entonces acá, si ustedes ven algunos puntitos rojos acá en las esquinas de las celdas, hay algunos comentarios para que ustedes se puedan guiar. ¿Ya? ¿Dudas? Ok. Con relación a las tareas. Acá, ¿qué tareas teníamos para hoy? Teníamos 4 tareas. 3. Teníamos 2 ejercicios de moneda local, si no estoy mal. Y el de la conversión, que estaban para mañana. Ok. Esas tareas van a quedar programadas para el día sábado y la plataforma se va a cerrar a las 7 de la noche. ¿Sí? De una vez lo vamos a programar acá, porque si no después me pongo a hacer otras cosas y se me olvida. Era la tarea número 2, ¿verdad? Tarea 1 y 2. Vamos a ponerlas para el 21 a las 19 horas. Estamos. Tarea 2 para el 21. 19 horas. Ahí está. Por favor, verifiquen. Y el ejercicio de clase 3, que es este ejercicio, va a estar para el mismo día, pero ya completo, también a las 19 horas. ¿Sí? Link, disculpe. ¿Sí? El de la tarea 3 yo lo cargué hoy en la mañana, pero ¿lo dejo así o lo elimino y ya se deja para la siguiente semana cuando se cargue completo? No, déjelo así, porque así queda constancia de que usted cumplió con esa fecha. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Y ya sube un segundo archivo ya con el ejercicio completo. Ah, ok, muy ¿Sí? bien.
Entonces, Así es. los que también tienen la misma situación, que ya subieron un documento, porque esa sí la hicieron, o hicieron algo y para cumplirlo subieron, déjenlo así. No lo vayan a borrar. ¿Sí? Porque si les falta un punto al finalizar el semestre, de ahí podemos rascar algún punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros con la instrucción? Igual, para contabilidad, cámara activa. No tenemos cámara, vayamos viendo si alguien nos presta un dispositivo para activar cámara, por favor. ¿Sí? Entonces, la evaluación va a iniciar a la 1:30, ¿sí? Aunque nos conectemos un poquito más tarde al Meet, la evaluación va a estar habilitada en el tiempo que empieza el curso. Y se va a cerrar a las 3:30, a las 15:30 horas. No subieron el archivo, lo siento mucho, la plataforma ya no se va a habilitar. Entonces, por favor, procuremos cumplir dentro de ese plazo, ¿sí? Para que no tengan ningún inconveniente al momento. No esperemos, si nosotros terminamos rápido, no esperemos a llegar a las 3:30, porque todos van a estar subiendo archivo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos guardar la calma, pero ir trabajando rápido y subir el archivo un poco antes de las 3:30, va a ser mucho mejor para ustedes, porque cualquier inconveniente con la plataforma lo podemos reportar para recibir soporte técnico, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Estamos claros? Les voy a compartir les compartí las diapositivas de contabilidad, no me recuerdo. ¿No? No, Nick, solo de auditoría. Ok. Ah, no, les iba a mandar el examen. No. ¿Dónde estamos? Aquí está. Creo que es esta. Y les voy a compartir el Excel, ¿verdad? Entonces tenemos acá la presentación. Ahí se las mandé al grupo. Y aquí está, clase. Ahí estamos. Por favor, me confirman si les llegó a todos. Todos están en el grupo, ¿verdad? Ok. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguno quisiera aprovechar el espacio para dudas? ¿Estamos claros? Vean que yo estoy abierto con ustedes a resolver todas las dudas que ustedes tengan. El día de la evaluación, yo no existo. Yo solo estoy ahí para ver cómo sufren algunos, cómo sudan. Son bromas. Sí. Para bromear un poquito, para que se relajen un poco. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Señales de vida? ¿Algo? ¿Estamos claros?
Igual la grabación en un ratito las voy a empezar a subir para que las puedan tener. Por temas de internet me está tardando un poco subirlos acá, pero yo pienso que en la noche yo creo que ya estarían las grabaciones. Los que se puedan suscribir y activar las notificaciones me ayudan mucho. Igual ahí les avisa cuando ya la grabación está cargada en el momento que se termina la carga, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes la notificación de primera mano. Entonces, si no hay dudas, por favor, pueden activar su cámara para la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Y con eso finalizaríamos nuestra última clase de la fase 1. Entonces, a la cuenta de 3, si me regalan una sonrisa, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Y primero Dios, nos vemos el próximo sábado ya en nuestras evaluaciones. Entonces, cualquier cosa, por favor, en el grupo, para que se puedan comunicar y ahí vamos a tratar de estar pendientes para poder atenderles. Entonces, que tengan feliz resto de sábado, feliz fin de semana, porque todavía queda mañana. Que puedan avanzar en sus tareas, muchos éxitos, espero les haya ido muy bien en sus evaluaciones y primero Dios les va a ir excelentemente bien en las del próximo sábado. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les mando la bendición para que les vaya bien en su evaluación y nos vemos el próximo sábado. Que tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Buen fin de semana. Gracias.